Hola, Toño. Hola. Hola, Antonio. Abrazo fuerte. Qué bien. Bueno, Nines, te echo de chicos. menos. Hola, Leo. Hola. Bueno, entonces vamos empezando, vamos tirando. Entonces, bueno, para mí es un placer, es un gustazo estar aquí con vosotros y poder traer a Toño como un invitado. La verdad, Toño es un alumno antiguo de nuestro método, de la Escuela de Barcelona, de San Gervasi, y acabo de comentar, ele se apuntó en 2010, final de 2010, así que es una persona que conozco un poco ya y puedo decir que es una excelente persona, un chaval súper bueno, ¿no? Una persona muy buena del bien, aquí se dice en España, persona del bien. Y también he acompañado durante esos años Toño y he visto que él como arquitecto estaba siempre realizando grandes proyectos y yo imaginaba que Toño en el momento de hacer el Yoga Nidra, que él debería mentalizar mucho sus proyectos porque a lo largo de los años he visto que mismo con las crisis económicas que España fue atravesando, él siempre conseguía cosas importantes y incluso salió en el periódico, salió en algunos medios algunas veces. Y este último proyecto suyo, ese más gordo, ¿no, Toño? Que es el museo en Afganistán, es realmente muy interesante y entonces pensé, vamos a aprovechar que tenemos aquí este espacio para compartir cosas así interesantes, diferentes, inspirado en aquella otra charla de aquella alumna de Argentina que vive en Antártida, que yo creo que fue la primera. Entonces, siguiendo un poco este ejemplo, traigo aquí a este alumno querido, que es Toño Forster, para que hagamos una charla, para que él nos vaya contando un poco y después nosotros hagamos preguntas y vayamos entrando en esta aventura. Entonces, bueno, Toño, primero preséntate un poco, cuéntame un poco tu trayectoria para que la gente sepa de dónde vienes, qué haces, tienes hijos, o no sé, un poco tu historia de vida resumidamente para que te conozcan. Bueno, gracias, Eti, por invitarme a la charla y espero hacerla lo suficientemente amena y divertida como para que todo el mundo le guste. Yo llevo 25 años como arquitecto, o sea, acabé la carrera hace un montón, y voy a intentar explicar cómo llegué a Afganistán desde la experiencia vital, que también está enlazada con la experiencia profesional, pero en ese sentido cómo al final llegas donde de alguna manera apuntas desde joven hacia dónde quieres ir. Entonces, en ese sentido, todo el desarrollo de la carrera profesional he mezclado experiencia vital con profesión, con familia, he intentado mezclar todo para enriquecer al máximo cada una de las vamos a decir, de lo que te acompaña en la vida. Ibas como... Sí. Y para la gente que no te conoce, cuéntame un poco. ¿Tú eres español? Yo soy español. ¿De qué región? Soy de Bilbao, soy vasco, pero tengo abuela mexicana, abuela chilena, bisabuela libanesa y mucha mezcla. Entonces, porque de España también hay como... tengo parte de la familia de Burgos, parte de Andalucía, hay un poco de mezcla de muchos sitios. Bien. Toño, te escucha también el profesor de Rose, que está aquí, entró para acompañar la charla. Hola, profesor. Yo creo que está ahí. El micrófono está silenciado. Sí, Ahora. pero aquí no está. Ahora, acabo de abrir. ¿Y ahora? Se te escucha. Sí. Te escucho. Bueno, buenos días a todos. Y Toño,
Si, Sí. si usted tiene muchas mezclas, es casi brasileño. Las mezclas están muy bien. Entonces, Toño, cuéntanos un poco más, un poco de tu historia personal, así, esas cosas básicas para que la gente se ubique un poco, porque hay personas del mundo todo aquí, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, así. Yo nací en Bilbao, ¿Qué? estudié en Barcelona. Cuando yo estudié la carrera duraba 7 años y los 7 años los hice, bueno, hice 6 en Barcelona y 1 en Dinamarca, en Copenhague. Luego trabajé en Estados Unidos, en Nueva York, 1 año, otro año en Francia, en Burdeos, y luego ya desarrollé la práctica profesional junto con mi expareja, que empezamos lo que es lo que es el despacho, que se llama AV62. Entonces, en todo ese recorrido, bueno, he tenido 3 hijos, dos hijas y un hijo, ya mayores, y sigo en Barcelona. Estuve también un Claro. año fuera, cuando me separé, estuve 1 año dando clases en Estados Unidos también, en Virginia. Y Y los proyectos que el estudio vuestro hacían, eso que me llamaba mucho la atención. Vosotros actuaban en partes muy alejadas del globo, ¿no? Entonces, participaban de concursos en África o en Oriente Medio, o sea, yo me quedaba siempre curioso en saber cómo que uno acaba, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo que uno acaba haciendo esta aventura de proyectar un museo en Afganistán, ¿no? Porque el mundo es muy, muy amplio, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo yo de la arquitectura? os quería enseñar no sé si puedo compartir pantalla para enseñaros una serie de proyectos que puedo compartir. Sí, yo creo que estás como coanfitrión y te permite. ¿Se ve la imagen ahora? ¿Se ve la No, imagen? no. No, yo no veo. Te, te, Todavía no. No se ve. te pongo No. como anfitrión. ¿Quién es coanfitrión? Es que, a ver, solo un instante. Pienso que como coanfitrión se puede compartir. Es solo ir abajo, compartir. A la primera ventanita dice ¿Ahora? desktop o pantalla. Ahí está. Sí, sí, sí. Vale. Ahora Ya se sí. ve. Vale. Ahora, Pues os explico brevemente. O sea, el Museo de Afganistán se organizó un concurso internacional en el 2012 y era un concurso abierto. Lo único que te pedían era 3 condiciones. Una, experiencia en países en conflicto, experiencia en países del Islam y experiencia en museografía. Eran los 3 condicionantes como que te marcaban para poder acceder al concurso. Se presentaron 85 equipos de 47 nacionalidades diferentes y al final, bueno, tuvimos suerte y ganamos nosotros el concurso. Entonces, eso fue en el 2012. Mucha mentalización, ¿no, Toño? Pues sí, Y mucho trabajo también. mucho trabajo. Entonces, aquí os enseño simplemente y muy rápidamente proyectos que venían de alguna manera, es lo que nos permitió poder llegar a Afganistán. Hubo una colaboración con Irak bastante grande, teníamos una relación con la universidad y a raíz de esa relación pudimos acceder a concursos también en lo que era el Ayuntamiento de Bagdad y ganamos también otro concurso muy grande de urbanismo, que era la revitalización de lo que era el distrito de Arimilla, que es uno de los distritos fundacionales de Bagdad. En ese De sentido, Bagdad, en Bagdad, en Irak. y entonces en Irak. Y ya la experiencia, esto era el 2009, cuando llegamos a Bagdad, también era un país con una guerra recién terminada, que todavía seguía en conflicto, pero que tenían muchas ganas de empezar a generar dinámicas de revitalización y de regeneración de todo lo que era la estructura urbana.
Entonces, el primer proyecto en Oriente Medio fue en Bagdad. Sí, hubo uno antes que el de Adimilla, que era este de Kadimilla, que era Kadimilla, ese otro barrio de Bagdad también, que es también fundacional, y es donde está el santuario de Kadimilla. Es uno, después de la Meca, es el segundo santuario de peregrinación chiita más grande del mundo islámico. Y entonces aquí hay peregrinos 4 veces al año, que son casi 9 millones de personas que vienen a Kadimilla. Entonces, en ese momento, Saddam Hussein borró y limpió todo lo que era la estructura urbana alrededor del santuario. Entonces, el concurso era cómo recoser todo lo que había, todo lo que eran los barrios que habían sido destruidos alrededor del santuario y generar una nueva mezquita, toda una serie de comedores para los peregrinos, lugares para poder dormir, toda una serie de equipamientos vinculados con todo lo que es la peregrinación a lo que es el santuario de Kadimilla. Aquí ya... Oye, una cosa que yo creo que es interesante, porque, por ejemplo, yo no soy del mundo de la arquitectura, ¿no? Y muchas veces, hablando contigo, tú me cuentas que a veces tienes que hacer como una apuesta, tienes que entrar en un concurso, ¿no? Sí. Y como he dicho, ahora eran como 84, 85 proyectos, ¿no? Y entonces, yo creo interesante explicar esto, porque tú me estabas contando que hay también distintas fases y cada una de esas fases involucra un esfuerzo de inversión y de trabajo y a veces tú pasas y a veces no pasas, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que no está en el mundo de la arquitectura es interesante entender cómo funciona y si esto ocurre más a nivel público, ¿no? De proyectos públicos o si es siempre así. Estaría bien explicar un poco esto. Sí, Gracias. Yo creo que somos de las pocas profesiones que trabajamos gratis muchas veces para poder acceder a proyectos de envergadura. En ese sentido, creo que es una buena dinámica. Se ha abusado a veces por parte de las instituciones públicas de esta condición de gratis. Entonces, hay mucha gente pensando, muchos equipos trabajando y a veces las respuestas son o tibias o no son respuestas muy contundentes. Lo que es funciona desde la perspectiva internacional y nacional. Normalmente los concursos son las instituciones públicas los que generan, también hay instituciones privadas que a veces lo hacen, pero te invitan. Lo público, hay veces, ahora están en lo que es la zona de Barcelona, están empezando a pagar algo lo que es la parte de concurso, si te clasificas, pero bueno, muy poquito. En ese sentido, trabajamos mucho, con mucha intensidad, sin tener ningún tipo de certeza de si vas a poder acceder a ese proyecto o no vas a poder acceder. Pero hay fases, entonces pasas una primera fase. Pasas una primera fase y compites contra 10 equipos. Entonces, solo gana el que gana, claro. De los otros 10, no. Entonces, para ganar un concurso te has de presentar. Antes la media era más baja, pero ahora yo más o menos he calculado que para ganar uno tienes que hacer mínimo 20, 15, 20. O sea, en la época buena, que había menos gente y había más concursos, igual hacías 10 y ganabas uno. Pero ahora es más... Hay más competencia. Más competencia, más complicado, menos concursos. O sea, cada vez se ha ido complejizando todo el tema de concursos. Entonces, en ese sentido, bueno, es una parte, también yo lo considero que es como entrenamiento. O sea, es la práctica, estás como entrenado, en el sentido de cuando vas a hacer luego un proyecto, tienes las herramientas y la habilidad como para poder enfrentarte a él, o sea lo complicado que sea, ¿no? En ese sentido, estás entrenado. Y siempre, desde la perspectiva de la arquitectura, que engloba también toda la parte urbana y urbanismo, al final son lecturas muy amplias y tienes que tener toda una serie de posibilidades de lectura muy diferentes, porque analizas desde el territorio la implicación de lo que es la población cercana, los equipamientos cercanos, la actividad diaria que se genera alrededor de ese espacio donde estás, cómo van a vivir todas las personas que están en ese lugar,
qué condiciones les vas a favorecer, en qué vas a perjudicar, cómo vas a actuar. Todo es siempre has de jugar con un montón de parámetros que en ese sentido necesitas estar entrenado. Si no es muy difícil, si no, enfrentarte a un proyecto complejo sin el entrenamiento es muy complicado, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, este es otro proyecto en Erbil. Erbil es una de las, dicen que es la ciudad habitada más antigua del mundo. Erbil está en el Kurdistán iraquí y lo mismo, también Saddam Hussein limpió todo el eje de la gran ciudad, de la citadel de Erbil, por un control militar, que luego se tenía que regenerar otra vez. ¿Cómo se llama, Antonio, la ciudad? Erbil. Os enseño una foto. E-R-B-I-L. Sí. Erbil. Erbil sería esto, por ejemplo. Esta es la ciudad de Erbil. Entonces, conocido como la ciudad habitada más antigua del mundo. Sí, y esta fue de alguna manera testigo de la guerra, de la batalla entre Alejandro Magno y Ciro. O sea, toda la batalla de Alejandro Magno contra Ciro se hizo aquí, justo delante de la ciudad de Erbil. Entonces, Wow. Es súper increíble, ¿no? Increíble. Y luego, en verdad, es una ciudad que lo que es este promontorio son capas de civilización. No es exactamente una montaña recortada, sino que se ha ido como condensando. Esta última capa es la capa otomana, pero claro, Toño, un momento, yo creo que no estamos viendo las imágenes. Yo por lo menos no. ¿Vosotros sí? Yo tampoco. No, parece que se ve un gris ahí. No se ve. No se ve. Como está abriendo, pero no acaba de abrir. Tenta nuevamente, creo. ¿Ahora? No. Bueno, es como es una especie de lasaña de civilizaciones. Se ha ido como generando toda una capa tras capa, tras capa, tras capa, y al final tiene una altura de más o menos 15 metros. Una pena que no se vea la imagen. Además, así, dale stop en compartir la pantalla arriba y vuelve a compartirla nuevamente, a ver si eso se arregla. Creo que sí. A ver, voy. ¿Ahora? Espera un momento. Nope. No se ve. No se ve. Si quieres, Vale. mándame las imágenes. Si quieres por WhatsApp o yo comparto. No, bueno, a ver si se ve. ¿Esto se veía, los planos? Se veía, sí. Sí. Los planos sí. No pasa nada, porque no se vea, pero imaginaros todo lo que es la forma, esta forma es como una pequeña colina. Entonces, es eso, Erbil al final es como una ciudad que se ha ido generando por los diferentes sedimentos de las civilizaciones. Con lo cual esto sigue siendo Al-Rashid Street, que es una de las calles más importantes de Bagdad, que es otro concurso que también participamos. Esto es el Tigris, todo lo que es un parque fluvial, que también era otro concurso que se participó. Esto es Sanawa, es una ciudad para los iraquíes de recreo, entre comillas, como para el fin de semana cerca de un lago. El parque de Erbil también. Y luego, entonces, esto ya son equipamientos que hemos ido haciendo vinculado con el tema de museografía y de museos. Este es el museo de Cerdañola, de Canolivé. Es un museo que trata sobre lo que es la civilización íbera. La civilización íbera, para el que no es de España, es la prerromana. Es justo la civilización antes de los romanos. Y en Cataluña, todo lo que es la sierra, la serranía de mar, tenía en cada promontorio, había diferentes aldeas íberas que eran las que controlaban la entrada del enemigo, entre comillas, que entraba por mar. Entonces era toda una cadena, se iban avisando en cada una de las colinas. Es una civilización bastante avanzada
y luego ya vienen los romanos, de alguna manera conviven con ellos, no hay una guerra, salvo en algunos puntos, acaban conviviendo. Esto es una biblioteca que hicimos aquí en Sant Boi también. Esto es el Museo Marítimo, por ejemplo, aquí de Barcelona, que está en las Atarazanas. Se hizo una reestructuración y una reforma de todo lo que es el vestíbulo de entrada. Claro. Este es el Museo Balenciaga, que está en el País Vasco. Trata sobre el modista Balenciaga, que nació en Guetaria, en País Vasco. Es uno de los modistas más importantes, bueno, de España seguro, pero a nivel mundial también tiene una repercusión muy, muy grande porque era un innovador y generó toda una serie de nuevas dinámicas dentro de la moda que luego se han ido como recogiendo. Esto es Lima, por ejemplo, es el Mali de Lima, también otro concurso que nos presentamos. Aquí quedamos de entre los 10 primeros, que no ganamos. Esto es Francia, es un pabellón de acceso a todo lo que es un archaeological site que está en Alba-la-Romaine, en Francia. Y esto ya son exposiciones. Esto es el Museo Picasso, por ejemplo, y esto ya es cerámicas de Picasso. Aquí es otra de las expos que hicimos con el Museo Picasso. Esto es Sofito Ver en Málaga. Toros aquí en el Museo de Historia de Barcelona. Alimentos sagrados que recogían todos los alimentos sagrados del Mediterráneo. Esto es la colección del Tíbet, que hay una parte de colección hindú y parte budista. Esto es arte contemporáneo conceptual. Una exposición de arquitectura. Esto es Balenciaga en Bellas Artes de Bilbao. Y entonces, en ese sentido, toda esta trayectoria es la que permite, en cierta manera, el poder atreverte con un concurso, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? un museo. Y toda esa trayectoria que vas trabajando durante los años, te vas enriqueciendo, vas intentando mejorar en lo posible, vas descubriendo pues eso, nuevas habilidades, te vas muy poco a poco, porque al final tampoco esta profesión es lenta, es una profesión de años de experiencia que es lenta, no es una profesión rápida. Entonces, en ese sentido, accedemos al concurso de Afganistán. Afganistán, no sé si os situáis geográficamente, es un país que es un cruce de caminos, es un país que de alguna manera ahora mismo tiene frontera con China, Pakistán, Irán, Uzbekistán, Turkmenistán. Entonces, ha sido siempre donde se han cruzado todos. O sea, tiene una excelsa cultura budista, tiene toda la parte helénica que vino con Alejandro Magno, tiene una parte hindú que viene del norte de la India y que se mezcla, tiene una parte islámica que por un lado vino de arriba, traída de una parte de los mongoles, los timúrides, y luego de abajo, que son los mogoles, que es la civilización, una de las civilizaciones más importantes que hay en la India, que es el Islam en India, y que es, por ejemplo, el Babur. Y entonces, en ese sentido, es un país con una cultura inmensa y una riqueza patrimonial bestial. Durante la guerra con los talibanes de alguna manera niegan toda esa historia anterior y empiezan con el Islam, que empieza en el siglo VIII. Entonces, hay una riqueza del Islam también maravillosa, lo que pasa que obvian los 12 siglos anteriores, ¿no? Es como una negación. Ahí convivieron, a nivel de religiones, convivió el zoroastrismo, convivió toda la parte del animismo que venía también del norte, el Islam, una pequeña parte cristiana, pero muy pequeñita, pero ha habido siempre una inmensa mezcla y eso se refleja en el arte. O sea, las piezas de la colección, por ejemplo, hay piezas que tienen una estética helénica, pero de repente son como más voluptuosas, tienen como
un poco una percepción más hinduista, por ejemplo, en los cuerpos de la mujer, una perspectiva griega que es clásica y bellísima, pero aquí tienen la mezcla de lo helénico con lo hinduista, no es ni hinduista ni helénico, entonces es una mezcla muy bonito y precioso. En ese sentido, la colección es una de las colecciones más importantes del mundo. Tienen 45.000 piezas catalogadas, de las cuales hay 6.000 que son de primera división. Son piezas preciosas y de un valor artístico muy importante, ¿no? Entonces, el museo... Toño, un detalle. Tú has comentado que es un proyecto que tú llevas 8 años trabajando encima. Sí, aquí, claro, una vez que ganas el concurso, no vale con ganar el concurso. Luego has de hacerte valer para que, en este caso, el gobierno de Afganistán confíe en ti como equipo para poder desarrollar el proyecto. O sea, has ganado, era un concurso internacional, lo organizaba el State Department americano junto con el Ministerio de Cultura afgano, y entonces tenías que generar luego la confianza suficiente como para que te lo encarguen. O sea, porque nadie te decía que te lo iban a encargar, aún habiendo ganado el concurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se gana, no hay un deseo político de llevar a cabo el museo, con lo cual, hasta que no llega Ghani, que es el presidente actual en Afganistán, que tiene voluntad como para desarrollar el museo, porque cree que tiene un carácter simbólico que puede de alguna manera regenerar dinámicas de reconstrucción más allá de lo material, sino desde la perspectiva simbólica y de la identidad afgana, e intentar hablar de ese largo recorrido de los afganos. Y hay una parte del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Urbano que deciden poner en marcha el museo. Entonces, en ese sentido, el museo empieza cuando hay un deseo político. Si no hay un deseo político, no empieza el museo. Entonces, los políticos empiezan a activarlo porque consideran que es importante y es cuando se empieza. Entonces, lo que es el museo se sitúa como a las afueras de Kabul. Está en lo que era las imágenes, por ejemplo, de Kabul cuando la guerra, estaba el Palacio de Darul-Aman, que era donde estaba todo el Parlamento, y es un palacio que aparece destruido, como un gran palacio que siempre sale en todas las imágenes, y estamos justo ahí. Esto era una zona que se generó a principios del siglo XX con el rey Ukabán I, y era como un nuevo Kabul. Querían un nuevo Kabul, salían de la ciudad antigua, que es la que está cerca del río y en esta parte, y entonces ahora el nuevo gobierno ha retomado esa mirada urbana a este lugar de Kabul y han empezado a plantear nuevos ministerios. Está el museo, que es el Museo Nacional, que ya hay un edificio existente, y han empezado... Entonces el museo que estás haciendo es un encargo del gobierno de Afganistán y es el Museo de Arte Nacional, ¿correcto? Sí, Vale. Sí, porque es de arte. Lo que pasa es que el concepto arte, desde la perspectiva occidental, claro, no tienen pintura. El Islam no hay pintura. O sea, aquí, por ejemplo, en Madrid, si vas a la cultura hispánica, por ejemplo, tú tienes el Museo Arqueológico, luego tienes el Museo del Prado y luego tienes el Reina Sofía, ¿no? Que de alguna manera te recoge la arqueología, el arte desde que empieza, que es muy temprano, el arte que nosotros entendemos como arte, que es arte pictórico, arte mueble, pero que empieza muy pronto y hay piezas pues, muy tempranas, y luego el arte contemporáneo, que es el Reina Sofía, ¿no? Pero en Afganistán, cuando hay una parte de colección del siglo XIX y el siglo XX, pero no es tan trascendente como toda la anterior. Claro, el potencial arqueológico, artístico es muy grande, ¿no? Entonces no hay luego una colección comparable en el XIX o en el XX. Son piezas menores. Aquí, en verdad, llegamos hasta el XIX en el museo, pero hay muy poca obra del Ok. Toño, Gibson está preguntando aquí,
¿Habrá garantía de seguridad para las obras? ¿Es segura la situación en el país ahora? No, no es segura. O sea, ahora o sea, Afganistán sigue en conflicto y sigue en guerra. Los talibanes están todavía, pues hay actos violentos y terroristas todos los días, continuamente. Ha habido un principio de acuerdo de paz, pero todavía no han llegado al acuerdo de paz. Con lo cual, lo que es el local vive el conflicto de una manera natural, en el sentido que la gente se sigue moviendo, hay actividad, hay energía en la calle, no es una ciudad muerta. Hay mucho movimiento, hay un tráfico bestial, se mezclan, de repente te viene un caballo con un carro, mezclado con un coche, un 4x4 lleno de personas con metralleta, Kalashnikov, que no sabes muy bien qué son, porque no son policías ni militares. Hay muchos controles policiales y mucha arma continuamente, está todo el mundo como armado. Cualquier entrada que vayas a cualquier ministerio, cualquier embajada, por ejemplo, todo lo que es la zona protegida, que es la zona de embajadas, las calles son muros de 15 metros de altura de hormigón. No ves nada, solo ves muros de hormigón. Es como una especie de laberinto con muros de hormigón. O sea, es muy desagradable no es una ciudad agradable de caminar. Sobre todo la parte esta donde están las embajadas es como una zona muy poco agradable. Lo que es la ciudad antigua mantiene la vitalidad de los mercados, la gente se mueve, la gente compra, la gente deambula, anda. Hay extrema pobreza, en el sentido que es un país que ha sufrido, llevan primero la guerra contra los rusos, luego la guerra con los americanos, luego la guerra con los talibanes, luego, o sea, llevan 35 años en guerra, 40, ese conflicto armado tan largo se ve en la ciudad. O sea, la ciudad ves que tiene partes de la ciudad que todavía están muy degradadas. En ese sentido, el museo es que parece como podrías llegar a pensar, ¿no? ¿Por qué un museo en una ciudad y en un país con una situación tan extrema? Por ejemplo, Fundación Aga Khan está recuperando todo el patrimonio arquitectónico de Kabul y de Afganistán. Están haciendo una labor muy grande para recuperar el patrimonio arquitectónico. En ese sentido, son piezas con valor simbólico, que de alguna manera está claro que una regeneración de un país tiene que pasar primero por todas unas infraestructuras de primer uso, sea en la energía, las infraestructuras viarias, la sanitaria, todo lo que es primera necesidad, evidentemente es algo que se tiene que plantear en paralelo. El coste del museo, para haceros una idea, cuesta lo mismo que un día de las Fuerzas Armadas americanas en Kabul. Es como la comparativa de... ¿Cómo? El coste de construir el museo, que son de subir, poner el museo de pie, construirlo entero. Son 45 millones de dólares. Es lo que vale un día de las Fuerzas Armadas americanas en Afganistán. Un día. Wow. Entonces, esa comparativa te deja un poco en situación del dinero, cómo se puede destinar, dónde se destina y de qué manera se destina. Entonces, claro, Toño, me están preguntando aquí, primero la Trinidad, bueno, gracias por vuestras preguntas de colaboración. Y Trinidad está preguntando, ¿tuviste que viajar para realizar el proyecto o lo hiciste a la distancia? No, he estado ya 5 veces, he estado en Afganistán. Ok. Sí, 5 veces. Más o menos cuando voy estoy 10 días. Vale, y tú me comentas un poco, aproveché esta pregunta y me pareció muy curioso esto de que tú tienes que estar realmente confinado ahí, ¿no? Es como no puedes salir. Es súper complicado cuando tienes que ir de la embajada o un sitio o dónde te quedas. Explícanos un poco esta logística. Hay, por ejemplo, hoteles en Kabul, hay
para occidentales hay uno. Es un hotel carísimo, que lo lleva la Fundación Aga Khan, y es el único que tiene protección segura. Es el único que no ha tenido un atentado directo. En todos los demás hoteles han habido atentados y los occidentales de alguna manera somos moneda de cambio, en el sentido que si te cogen, te cambian o sea, somos moneda de cambio. Entonces, depende del perfil que tengas, te utilizan para intercambiar el último caso fue un australiano y un americano que los cogieron a la universidad y los canjearon por una serie de talibanes. Hubo como un intercambio. Entonces, en ese sentido, la primera vez que llegas, o sea, pasas miedo. Pasas miedo porque te vienen, para empezar, te vienen a recoger los GEOs, que es la policía militar española de alto, o sea, son unos tíos de 2 metros, así de cachas, todos armados, que te recogen y te llevan a la embajada, ¿no? Entonces, sí, cuando las primeras experiencias, nosotros ya habíamos tenido la experiencia de Bagdad, que en ese caso era parecida, con lo cual ya vas con un entreno un poco mayor, pero el enfrentarte a ese miedo la primera vez es duro. Lo que pasa es que el miedo lo acabas trascendiendo, porque si no, no te podrías mover. En ese sentido, la embajada me ha dado cobijo. Entonces, la embajada, cuando yo voy a Afganistán, duermo en la embajada. Y me prestan un chofer. Entonces, bajo mi responsabilidad, yo cojo el chofer y me voy donde quiero. Pero ya voy sin seguridad. Voy el chofer y yo. Y vamos con un perfil bajo. Entonces, a mí lo que... Tú te disfrazas de local, ¿no? Intentas mimetizar con el ambiente, me quito las patillas, me pongo así el pelo más corto, un traje setentero y más o menos con eso cuelas. Entonces, porque hay mucha mezcla étnica. Al final hay una mezcla étnica tan grande que si te vistes un poco, casi todos podemos llegar a ser afganos, por esa gran mezcla que hay Claro. André Mafra está diciendo que ya quiere conocer este museo, cuando esté listo. Y pregunta si Afganistán está peor que Irak para visitarlo. Ahora mismo Afganistán está peor que Irak, ahora mismo. Ahora está peor. No, yo en Bagdad, por ejemplo, salíamos a cenar, salíamos a comer con protección, pero salías. En Afganistán yo no he salido nunca a comer, ni he salido nunca a tomarme un té, no he salido, no te dejan salir, no puedes salir. No hay ni un turista, son solamente diplomáticos, militares y punto. No hay. Afganistán tiene una situación ahora muy, muy dura en ese sentido. Y es un país precioso, que en el momento que haya una paz, es una maravilla de país. Tiene unas montañas de 6.000 metros de altura, espectacular, precioso. O sea, como una maravilla de país. Nines estuvo en Afganistán, que está por aquí. Nines ha estado. Nines ha entrado. Sí, creo. Sí, estoy aquí. Nines estuvo antes de todo el follón. Y entonces, os explico así ahora rápido lo del museo. El museo está en una parcela donde ya hay un museo nacional, que es este pequeñito de aquí, que es un edificio del siglo XIX de estilo neocolonial británico, con unas condiciones de conservación y eso de las piezas muy mala y con poca capacidad como de exposición. Ya hay un parking, que es este parking aquí existente. Entonces nosotros el nuevo edificio, que se engloba también dentro de todo lo que son los jardines, es este edificio de aquí. Y se divide en 2 partes. Una parte que es para todo lo que es la parte de oficinas, que es un sector del Ministerio de Cultura que vendría aquí. Luego viene el recibidor del museo y lo que es el museo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto recoge algo que ya estaba en el concurso. Se trata de una estructura isótropa, quiere decir que es infinita, en el sentido que es una trama que puede ir reproduciéndose en todas las direcciones y la cual no hay una dirección clara, que estaba pensada
para poder crecer en un momento dado y tener como posibilidades de cambio a futuro. En ese sentido, también recoge una parte de la tradición de la arquitectura islámica, que siempre se basa en una serie de geometrías y dinámicas vinculadas con el espacio que están relacionadas con toda una serie de aritméticas y de numerología que viene de muy lejos y que de alguna manera se va repitiendo y repitiendo. Entonces, cogiendo una esencia desde la perspectiva contemporánea y también desde la perspectiva de un occidental, por decirlo de alguna manera, se plantea el proyecto. Entonces, el proyecto, este era el eje que venía donde estaban los jardines, accedes, entras a un gran patio, hay un foyer y un vestíbulo, y luego toda esta parte es donde vendrá la colección, ¿no? que sería toda esta parte. Y esto es una parte de oficinas. Os enseño, hay imágenes que son más, para el que no está acostumbrado a ver planos, os enseño la... Si quieres, yo creo que puedes acercarte también un poco. A ver si me responde. Uy, se me ha colado esto un poco demasiado. Yo aprovecho, Toño, mientras buscas ahí la imagen que quieres. Hay una pregunta interesante justamente sobre esta parte del museo más interna. Fue de Luciana, a Lu, que tú conoces. Ela pergunta: buscas com tu proyecto ofrecer a esta población tan cansada? Eu creo que faltó aquí un qué. Ela quiere decir: ¿qué buscas con tu proyecto ofrecer a esta población tan cansada? Y después dice: ¿qué quieres transmitir en cuanto lo visite, en cuanto uno lo visita? Yo creo que hay una cosa que es lo que hemos intentado, y os explico ahora con las imágenes. De alguna manera, lo que intentamos, al final la arquitectura es el contenedor que va a contener una de las colecciones más bonitas y más preciosas del mundo. Y además es un contenedor que se sitúa en un país que ha tenido la desgracia de estar en guerra durante más de 35 o 40 años. Parte de la población no es consciente de esa trascendencia de lo que les viene de detrás. O sea, porque como ha habido un relato mal interpretado y mal contado, les han negado una parte de la historia. Entonces, en ese sentido, este museo está pensado para los afganos. En primer lugar, porque el turismo no existe, pero aparte, o sea, son los afganos los que de alguna manera se tienen que adueñar del museo. Para ello, ellos, o sea, lo que sería la colección, aparte de sentirse orgullosos de las piezas, lo que es el espacio les tiene que acondicionar de tal manera que les haga ese viaje por la historia lo más agradable y lo más intenso posible. Entonces, nosotros, desde la perspectiva de la arquitectura, lo que intentamos es generar espacios agradables de calidad que permita a las personas que van a visitar el museo el encontrarse a gusto, protegidos, con un entorno agradable, ya sea a través de la vegetación, ya sea a través del mobiliario, a través del interior, y que les permita visitar el museo y buscar un poco en su propio interior su identidad y su historia y su legado. Esto sería el recibidor, el foyer de entrada al museo, y esto sería una galería de las pequeñas, por ejemplo, del museo, que es una galería de las pequeñitas. La luz siempre es una luz que entra, es una luz cenital, una luz que viene de arriba. Solo Toño, para explicar a los legos, esta es imagen del proyecto, ¿cómo quedará? ¿Sí? Eso es. Es una imagen... Esto es un concept design, o sea, esto es la primera fase de las 5 que tenemos. Esto es como el principio de todo. Okay. Entonces, hay también una voluntad de recoger las técnicas constructivas que se desarrollan en Kabul. Por ejemplo, todo lo que es la obra
del ladrillo cerámica. Es una tradición que se sigue haciendo hoy en día y que hay talleres y fábricas que están preparados para poder llevar a cabo la construcción. La intención era hacer un edificio que se pudiese hacer desde Afganistán, no un edificio marciano que tuvieses que traer todo desde fuera, sino que esa construcción permitiese también generar microeconomías vinculadas con todo lo que es el desarrollo de la obra. En ese sentido, por ejemplo, también hay una fuerte apuesta en toda la parte cerámica, en toda la parte de artesanía de madera, en toda la parte de yesería. Con una lectura contemporánea, recuperar técnicas tradicionales y que puedas llegar a plasmar en el museo. Entonces, en ese sentido, la envolvente que produce también la luz cenital genera un espacio que te permite aislarte en cierta manera del mundanal ruido y poder concentrarte en la colección, con salidas a espacios. Por ejemplo, está el jardín de atrás, que tú puedes ir entrando a salas, y luego tienes espacios de descanso para relajarte y poder disfrutar de la naturaleza, de la vegetación y del sol, y luego volver a entrar otra vez en las diferentes salas. Es un recorrido que no necesariamente hay diferentes velocidades, también intensidades, depende quién seas, cómo lo quieres visitar. La idea es generar por lo menos 3 dinámicas. Puedes ir una persona que quiere hacerse una idea ligera de lo que es el Islam, el Afganistán, y entras y lo ves en 1 hora y media. Vas con un niño o una niña y también puede haber una lectura de 1 hora, media hora. Si quieres ir con intensidad, pues igual estás 3 horas, 4 horas dedicándote a la lectura de la colección. Entonces, en ese sentido, eso te permitirá seleccionar una serie de piezas que son las protagonistas de cada sala y que ya te van a contar la historia de esa civilización y de esa pieza en concreto. Entonces, un poco esa es la idea. La museografía tiene que contar un relato que tiene que hacer ameno al visitante también esa visita y esa lectura. Aprender de ella, poder entender de dónde vienes, quién eres, y en ese sentido también, una vez que conoces tu pasado, desde el presente puedes de alguna manera plantear tu futuro. Entonces es como intentar poder generar dinámicas de identidad propia, personal, para poder afrontar, bueno, el futuro con un poco más de sabiduría de lo que es lo tuyo. Claro, eso contestando un poco lo que había levantado Luciana, ¿no? Sí, eso es en relación a lo que me ha dicho Lu. Un poco qué es la intención, ¿no? Y gracias, Toño. Y también me acuerdo comentar contigo, porque primera vez cuando me dijiste de este proyecto pensé, un país que está tantos años en guerras, ¿no? ¿Será que hay muchas obras de artes para ser expuestas? Y tú me has dicho, sí, hay una infinitud, hay, no sé, no me acuerdo un número, me dijiste un número gigantesco y me quedé impactado por este número. Y quería saber un poco, que nos contara eso también, y de dónde vienen, en manos de quién están estas obras, ¿no? Actualmente, que van para el museo, digamos. Ahora el Museo Nacional tiene una parte de la colección, el Palacio Presidencial tiene otra parte escondida en los sótanos del Palacio Presidencial, hay una parte de la colección que está itinerando por el mundo, que son los tesoros de Afganistán, que son las piezas más valiosas. Esa, cuando los talibanes, fue lo primero que salió del país. Luego hay una parte de la colección que está en Alemania, que la están guardando también, y luego hay 2 colecciones, una en Francia y otra en Inglaterra, que se tendrán que devolver cuando el Museo Nacional abra, el nuevo Museo Nacional abra. Son todo devoluciones que tienen que hacer en el momento que se genere un nuevo edificio, con las condiciones tanto de conservación como de seguridad permitan traer toda la colección a Kabul. Ok, ¿y son cuántas obras? Tú has dicho que hay que seleccionar entre un acervo de, no sé, 18.000, ¿cuántos miles eran? No, 45.000. 45.000. Y Sí. entre esas 45.000 hay que hacer la selección, ¿no? Serán entre 2.000 y 3.000 piezas, será la selección. Entre 2.000 y 3.000 piezas. Ah, ok. Interesante. Bueno, Toño, yo tengo 2 preguntas aquí de 2 arquitectas. ¿Te disparo? Dispara, Entonces, dispara. bueno, la chica que estamos charlando al comienzo, la Trinidad de Buenos Aires, pregunta, ¿ese sistema bovedado también remite a mezquitas, cúpulas?
Sí, sí, al final es una formalización del espacio que viene dada por un planteamiento como... Esto ya es hablo más como arquitecto ahora, ¿eh? Pero es una voluntad de, a partir de lo que es la planta, había varias opciones. Generar un espacio en bóveda, un espacio en cúpula, un espacio en bóveda transversal, bóveda longitudinal. Pero es lo que te da la estructura isótropa como geométrica e infinita. Son las diferentes opciones. Ok, genial. Yo estoy un poco haciendo aquí este medio de campo aquí como moderador, pero las personas podrían también abrir el micrófono y hablar un poco también. Yo creo que a veces es interesante. Pero bueno, Gaby me envió aquí una pregunta. La Gaby que también conoces, nuestra instructora, dice, qué bonito trabajo. ¿Puede explicar un poco sobre cómo habéis definido el programa del museo, sabiendo que es para la comunidad local, llevando en consideración su cultura, costumbres religiosos y costumbres religiosas? Sí, el programa nos lo dieron. El programa venía, de alguna manera lo recogieron lo que estaba en el concurso, pero luego se ha modificado. Hay por ejemplo, en el espacio desde la perspectiva religiosa, que solo implica a la parte de oficinas, ellos tienen un espacio de oración. Hay un espacio de oración que está, un prayer room, que está ahí en las oficinas. Por lo demás, aquí no entra tanto la perspectiva religiosa, ya que es un museo de arte, y lo que se intenta hacer es más desde lo local, es la aplicación de las técnicas tradicionales que ellos tienen e intentar generar una arquitectura contemporánea utilizando esas técnicas. Entonces, acaba conformando... Luego hay también, desde la perspectiva sísmica, o sea, los terremotos en Afganistán son bestiales. La comparación, por ejemplo, con Barcelona es 60 veces mayor. Eso a nivel estructural, por ejemplo, es definitivo. O sea, no se pueden generar estructuras como las que hacemos aquí en Barcelona, ni de broma, ni las que se hacen en Sao Paulo. O sea, Por los terremotos. Por los terremotos. Es uno de los países que tiene unos condicionantes sísmicos más complicados. Está a la escala de Japón. O sea, tienen valores sísmicos como Japón. Con lo cual, eso, desde la perspectiva arquitectónica, te acaba haciendo generar espacios muy diferentes también a los habituales, a los que en países sin un valor sísmico potente. Genial. Toño, te voy a aprovechar y pedir una cosa. Yo te pasé como anfitrión de la llamada. Entonces, si encuentras mi pantallita, hay un botón arriba a la derecha y me pones otra vez, si consigues, me pones como... ¿Qué te pongo como...? Yo creo que debes primero parar el compartir la pantalla, quizás, y después me encuentras y hay un despliegue y hay una selección que es hacer anfitrión. No sé cómo quitar la pantalla a ti. Tenía un stop ahí arriba, un cuadradito. Sí. O abajo. Vale, está aquí. Ahora, ¿no? Sí, ahora vas ahí mi pantallita. Sí. Sí, y ahora, al revés de leer las preguntas de vosotros, yo voy a abrir para que no sé cómo te puedo habilitar. Clica en mi imagen a la derecha arriba. Sí. Y pone hacer anfitrión. Hay un botón al lado del silenciar, hay un botón, hay un cuadradito, clica ahí. A ver, espera, es que te veo justo, tengo una mancha en el ordenador que no veo ese punto. Bueno, si no consigues después... ¿Tiene el audio? No. Si no consigues después lo miramos. Entonces, chicos, ahora un poco si quieren hacer alguna pregunta directamente a Toño, hacer algún comentario. Sí, tengo una curiosidad que es, en todo lo que se lee sobre el país, se hablaba mucho de la gran dificultad. Primero me gustaría que te presentara para los demás. Yo soy Gibson de Barcelona. Yo soy Gibson de Rio Verde, Goiás, en Brasil.
pero vive en Barcelona hace 18 años. Alumno Y de San Gervasi. alumno de la Escuela de San Gervasi desde hace 1 año y poco. Soy cocinero. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? Ya está Ahora bien. voy. Soy un friki de los documentales y me encanta ver cosas sobre el mundo antiguo. Y sé que todo eso de Alejandro Magno estuvo ahí en Afganistán, se casó, tuvo una segunda mujer, y declaró en su momento que era muy fácil conquistar el país, pero muy difícil mantener el control sobre el país por esta diversidad, esta geografía tan complicada. Entonces, da la sensación que hoy en día los talibanes tienen tanto poder, siguen haciendo tanto mal al país por esta misma razón, ¿no? Tú, con lo que ves ahí, ¿crees que será posible algún día que se recupere la paz en el país? Yo ahí te diría que el 90% de la gente no apoya a los talibanes. O sea, los talibanes al final es una minoría, que es un 10%. Lo que pasa es que tienen mucha fuerza porque están armados y están organizados. Pero hay un 90% de la población que tiene ya ganas de paz, están hartos de esta guerra interminable, tanta violencia y lo que ello conlleva, ¿no? Que lleva pobreza, imposibilidad de avanzar y están hartos. Como casi todo el Islam, son gente súper agradable y hospitalaria con los afganos que te rodeas. En ese sentido, ellos están deseosos de la paz, pero hay, como siempre, en el mundo hay unos, voy a ser un poco bestia, pero unos hijos de puta que no permiten generar procesos de paz. Entonces, porque al final les interesa económicamente, les interesa a nivel de poder, por todo, ¿no? Entonces, Afganistán es un país que también ha sido un interés, primero lo tuvieron los rusos, porque era de alguna manera el tapón para que el Islam pudiese seguir subiendo hacia arriba, hacia todo lo que eran las exrepúblicas soviéticas. Y por otro lado, también es un lugar de paso de todo lo que es el gas. A nivel geopolítico, es otro centro de distribución de todo lo que es el gas. Con lo cual, aparte de los intereses de los talibanes, hay intereses internacionales sumergidos, que yo no te sé explicar, pero que está claro que hay algo ahí que va más allá de solamente los talibanes. Entonces, en ese sentido, la complejidad política es muy, 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 muy compleja. La gente de la calle, la gente de a pie, lo único que quieren es la paz. O sea, una cosa que te sirve de ir a países de este tipo es cuando vuelves a tu país. O sea, el quejarte por lo que nos quejamos por idioteces, te sitúa, te pone en situación. O sea, Haces una comparación, ¿no? Con otra realidad mucho más dura. Mucho más dura. Entonces, en verdad, cuando vuelves y miras a alguien que te está contando, que se está quejando por alguna cosa que tú entiendes que es una tontería, lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el confinamiento. COVID. Está claro que hay una parte de la población que está siendo afectada, que es un gran problema, desde el punto de vista sanitario es un problemón, pero de todas maneras estamos todos en el sofá viendo Netflix. Quiere decir que no estamos en un sótano protegidos como viendo caer bombas y estamos en una situación privilegiada. Aunque luego vaya a haber una derivada económica bestial, aunque vaya a haber lo que queramos, de momento, y todos con la incertidumbre bajo el brazo, porque es lo que no sabemos lo que va a venir, o sea, también
esta especie de mirada hacia otros países o sociedades que están en conflicto de verdad, te hace valorar muchísimo más lo que tienes, en el sentido de que simplemente el estar en paz ya es mucho, ya es muchísimo. El poder salir a la calle y no tener que estar ya es mucho. Entonces yo creo soy Inés, puedo reforzar esto que estás contando, Toño. Bueno, yo estoy ahora con Médicos Sin Fronteras, soy Inés, soy alumna también de San Gervasi, compañera bueno, siempre disfruto los lunes y los miércoles con Toño y Álvaro y Tiago y Leo y el equipo. Y ahora estoy en la crisis del COVID también en Barcelona, ¿no? Y estoy con muchos compañeros sanitarios en el sistema de salud y muchos al principio de la crisis decían esto, ¿no? Estamos como en la guerra, ¿no? Y yo intentaba darle la vueltita, ¿no? Siempre intentamos darle la vueltita a todo y decir, bueno, pero tenemos agua que cae del grifo, ¿no? Y podemos ir al supermercado porque hay aprovisionamiento, ¿no? Y tenemos Netflix y tenemos Internet y tenemos todo este bienestar y las casas siguen estando firmes y tenemos acceso al hospital aunque esté un poco colapsado, ¿no? Pero tenemos todo esto que es muchísimo, muchísimo, y gracias, Toño, por el apunte tan importante, ¿no? En esta situación, en estos países de conflicto crónico, de los que ya no se habla más, ¿no? Y Afganistán, ya sabes que lo tengo en el corazón. Yo estuve viviendo allí 8 meses en 2001, en una época de gloria después de la guerra y todavía con grupos armados en el país. Y como dices, te quería agradecer este viaje por Afganistán con toda esta visión, recorrido histórico y el museo tan increíble que estáis haciendo. El proyecto es impresionante y creo que esto es lo que le va a dar una luz de esperanza a los afganos, que es un pueblo tan poderoso, tan especial. Yo hice muchas misiones con Médicos Sin Fronteras y siempre dije que la mejor misión fue Afganistán por la cultura, por la fortaleza de las gentes, por la acogida, por la hospitalidad, por la capacidad de trabajo, por no esconderse, y por eso esa geografía impresionante, la pena de la destrucción de los Budas, la pena de no poder ir a visitar esos lagos, Bandi Pamir, sería uno de los destinos sin duda turísticos más bonitos del mundo. Y linkeado también con toda esta locura de guerra desde hace 35 años, el gasoducto, pero no nos olvidemos también de todo el tema del opio y toda esta historia también que está ligada y que tiene a muchísima gente en Afganistán mermada para continuar con la guerra, ¿no? Entonces, bueno, Toño, muchísimas gracias porque este proyecto realmente es maravilloso. Gracias. Sonia, yo tengo una pregunta arquitectónica de algo sobre que habías empezado a hablar al principio. No sé si la puedo hacer o... ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho. Sí. Ah, perdón. Al principio dijiste como que la ciudad era difícil o sea, que era feo de recorrer porque tenía como grandes paredones y que te sentías como medio, como todo el tiempo como que tenías que estar protegido y que era difícil salir, que tenías que ir con un chofer a todos lados. Digamos, la gente que es local de ahí o la gente que visita ese lugar puede recorrer el museo que hiciste, porque de hecho veo que tiene como un gran parque afuera del museo. Y cómo es como la situación urbana, como generar como para luchar con esos grandes paredones o como para que la gente pueda interactuar en un lugar público. ¿Se puede, digamos, esto? Sí, no, ellos... ¿Cómo funciona la vida pública? No, la vida pública, la vida siempre sigue, no se paraliza. O sea, la gente camina por la ciudad, van andando, se ven muchísima gente yendo de un sitio para otro, hay mucha actividad urbana. O sea, en la parte, vamos a decir, de las embajadas, no, en las partes de las embajadas hay movimiento, pero es un laberinto de muros de hormigón. Luego lo que es la ciudad no tiene estos muros de hormigón. La
ciudad está degradada porque los 35 años de guerra está degradada Kabul, pero hay una voluntad de regeneración, o sea, eso, Fundación Aga Khan están haciendo muchos proyectos y están regenerando. Ahora los jardines de Babur es una piscina pública que pagando un poco de dinero la gente puede acceder, o sea, hay toda una serie de intento de normalidad que todavía no es posible, pero que se están generando nuevas opciones urbanas que hasta ahora no eran posibles. Entonces el museo también estará en una parcela en la cual ya hay unos jardines y esos jardines se mejorarán, en el sentido que ya es un espacio como parque en el cual los cabulenses podrán ir a acceder y disfrutar no solo del museo, sino también de los jardines del museo. Hay una gran tradición de lo que es el jardín en su cultura. Es una cultura que de alguna manera, igual que también está relacionada con el Islam, pero a ellos les viene de los mogoles. Hay una gran tradición del jardín. Y han habido y hay jardines preciosos también. En Kabul el jardín de Babur está ahora en recuperación, está creciendo, todavía no es un jardín, vamos a decir, con años de crecimiento, pero ya empiezan a haber eso, nuevos parques, nuevos lugares que permiten un poco de tranquilidad dentro de lo que es el follón de la urbe de Kabul. Para quien le interese, hay un vídeo de un artista, de Francis Alice, que fue rodado en el 2010, justo con la guerra después de los talibanes. Es un vídeo que se llama Real on Real, que es R-E-E-L. Toño, puedes escribir ahí, hay un chat también, si ves la barra inferior, hay un chatear. Si quieres, escribe y todos recibimos. Pues esto es Francis Alice. Y esto es Real. Es un vídeo muy chulo y es justo cuando acaba la guerra con los talibanes y aparece un niño con una película, con una cinta de estas de cine, jugando como si fuese un aro y va bajando por todo lo que es... Kabul está situado a nivel geográfico, es un valle donde pasa un río y hay grandes montañas todo alrededor. Es de una morfología complicada. Las casas están todas también como pegadas en las rocas, tiene una morfología muy curiosa. Y entonces este vídeo te enseña un poco, el niño empieza por lo que es la parte superior de la ciudad y cómo llega abajo. Y es una especie de metáfora que está relacionada. Los talibanes lo primero que hicieron cuando llegaron al poder era cargarse todas las películas de cine. Fue una acción destruyeron todas las películas de cine que iban encontrando, ¿sí? De la filmografía nacional afgana. Quemaban probablemente, ¿no? Quemaban todas las películas. Bueno, entonces es como una especie de metáfora de este niño cómo va por la ciudad y se ve un poco lo que es Kabul. En ese vídeo se ve muy bien que es Kabul. ¿Y dónde encontramos esta película? No, en internet. Te pones Real on Real Francis Alice y te sale. Ok. Toño, ¿tenéis prevista una fecha de inicio de obra? Bueno, si va todo bien, aquí lo que es el dinero del museo se tiene que pedir una financiación internacional. Entonces, lo que es el proyecto estará terminado para enero 2021. En ese sentido, si la financiación está completa, que espero que sí, la obra empezaría a principios de 2021 y la duración de la obra podrían ser 2 años, con lo cual estamos hablando del 23, con suerte, estreno el 23. Es bueno saber, Toño, porque aquí el profesor André Mafra ya siento que quiere organizar un viaje para conocer este museo. André, seguro que sí. André es quien organiza los viajes a China, ¿no? A China, a los museos, ¿no? A aquella etnia que vive en el matriarcado todavía. Entonces, André,
¿Qué tal? ¿Te estás gustando de acompañar esta charla? Cuéntanos. Sí, me gustó mucho y creo que el turismo puede ser una salida para muchos países y ser una forma de incrementar el gaño de las personas y la preservación de la cultura. Y me gustó mucho que hablase sobre la tradición afgana, incluso de los pueblos musulmanes, porque hay una generalización muy peligrosa, muy xenofóbica, y, y no, las personas no son así. Los países, yo estuve en algunos países, por ejemplo, Irán fue un país para mí muy interesante en este sentido, que tiene mucha cultura, incluso creo que hace falta un museo que sea más estructurado, por ejemplo, en unas ciudades como Persépolis, cosas así. Entonces, felicitaciones por su trabajo y ojalá que podamos visitar el museo. A mí me gustaría mucho. Vamos a organizar. Yo me apunto. Cuando Tony esté allá, ¿no? Sí. Tony, tendrás que pasar 2 o 3 años allá. Nos vas a invitar a tu casa, ¿no? Y nos prestas tus choferes y tu seguridad y nos vamos por ahí. Ahí estaremos en Egrégora y no necesitaremos salir. Que Nada, estaremos ¿no? como estamos ahora, pero estaremos todos juntos. Sí. Bueno, chicos, ¿alguien quería preguntar alguna cosa más? Aprovecha. Yo creo que estamos encerrando ya. ¿El proyecto se puede seguir viendo en algún lugar, las imágenes y eso, o todavía no está disponible en ninguna plataforma? No, tienes lo que es el concurso, sí que está en la web del despacho, que es AV62 Arquitectos. Ahí puedes ver un poco lo que es lo que fue el concurso. Esto lo colgaremos de aquí a poco, porque lo acabamos de entregar hace una semana, lo que es la primera fase, el concept design. Y lo colgaremos, pues no sé si esta semana o la siguiente. Ok, gracias. Pero ahí en las news y eso estará. Claro, he escrito aquí el nombre de la empresa, del estudio de arquitectura en el chat. ¿Qué más, chicos? ¿Algún comentario más? Bueno, me pareció, Carolina, me Hola, Carol. pareció súper interesante, es que me oigo hablar, es súper desagradable. Pero te Pero escuchamos bueno, bien. vale, bien. El recorrido de 3 velocidades, ¿cómo llegas a controlarlo? Es quizás entrar súper en detalle y nos interesa a los demás, pero a mí me pareció súper interesante y estas pausas de relación con el exterior, que no se suelen ver en museos, pues me llamó bastante la atención saber cómo llegas a controlar estas velocidades. No, eso es con las piezas consigues hacer vamos a decir, esas velocidades y recorridos. Si, por ejemplo, en uno de los recorridos estableces que el máximo de duración posible es 45 minutos, pues tienes que calcular que igual ves 2 piezas en cada una de las salas. Las 2, vamos a decir, más representativas y que te explican mejor lo que es el relato que el comisario quiere contar. Entonces, en ese sentido, igual tienes 2 piezas que te explican el origen de esa civilización, cómo llega a Afganistán, y luego pasas a la siguiente y te explican otra cosa y al final es eso, marcas 45 minutos y luego tendrás otro que será 1 hora y media y luego tendrás otro que serán 2 horas y otro que serán 4. O sea, depende de la intensidad, cómo quieras entrar, es plantearlo de esa manera. Y Pero es salir... una elección inicial, entonces. Sí, es como... Al principio del recorrido, vale, ok. Sí, lo escoges al principio, es decidir la tipología de visita que tú quieres hacer, ¿no? Vale, vale, ok. Es que si no, no entendía muy bien cómo... Vale. Okay. Gracias, Carol. Yo tengo una pregunta más, no sé si se escucha. Sí, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Soy Luli de Argentina, ¿qué tal? Toño, bueno, primero que nada, felicitarte, me encantó el proyecto, muy lindo
La verdad que está bueno, ¿no? Como sanar a través de la arquitectura, intentar hacer algo bueno para la sociedad y tal. Yo tenía una profesora de la facu que decía que para ser buen arquitecto había que ser buena persona primero, así que me parece muy bien. Mi pregunta es quizás un poco personal hacia vos, y si dijiste al principio que para llegar donde que es una carrera lenta, es verdad, yo soy arquitecta hace 4 años y no estoy ni de casualidad donde quisiera estar y tampoco sé si me encanta todavía la arquitectura. Estoy un poco en conflicto conmigo misma, pero no importa, para eso sirve la cuarentena. Luli, te olvidaste de comentar que vives en Barcelona. Perdón, vivo en Barcelona, sí, vivo en Barcelona hace un año más o menos, sí. Soy de Mendoza, Argentina. Bueno, mi pregunta es, vos dijiste que te visualizaste cuando apenas te recibiste como arquitecto, digamos, te visualizaste a dónde querías llegar y eso te ayudó a apuntar hacia ese lado. ¿Vos hoy estás donde te hubiera gustado estar hoy o fuiste un poco más lejos o todavía no llegaste a esa visualización que tenías al principio digamos, como arquitecto junior? Bueno, y quizás me he explicado mal, ¿eh? No, cuando eres joven, o sea, cuando acabas la carrera, que tienes 24 o 25 años, difícilmente apuntas. Porque apuntas para muchos sitios. Entonces, igual mantienes un ángulo, me invento, de 30 grados y más o menos ahí sabes que quieres estar. O sea, sabes que por aquí no quieres estar, que por aquí no quieres estar y que por aquí no quieres estar. Entonces, dentro de ese abanico, intentas ver qué es lo que te interesa vitalmente, que es lo principal, ¿no? Desde la perspectiva vital, qué es lo que quieres. Si te interesa la aventura, si te interesa un trabajo más pacífico, vamos a decir, y como más tranquilo y quieres ser funcionario, por ejemplo, la aventura implica riesgo, implica dificultades, implica muchas cosas, pero mucha dedicación. En ese sentido, más o menos apuntas, pero con un grado muy ancho, ¿eh? Y luego la vida te va llevando, ¿no? Yo tenía claro que quería trabajar para lo público, en el sentido que me gustaba la labor del arquitecto como profesional que ayuda a generar dinámicas sociales que facilitan en cierta manera muchas veces la vida a mucha gente, y es en ese sentido pues una biblioteca que es un centro ahora, por ejemplo, de reunión y que posibilita a gentes que no tienen espacio en casa el poder acceder a un sitio donde pueden llegar a estudiar, a intercambiar, a ver cine, ya no es una biblioteca del siglo XIX con un carácter como de estudioso, es un espacio público protegido y cerrado, ¿no? Como en ese sentido vas avanzando. Y luego los museos, por ejemplo, era también una intención a través del arte que siempre he tenido he tenido como una mirada que siempre está intentando relacionarme con esa parte, pero que no la he querido vincular ni vehicular a través de la arquitectura, porque es peligroso cuando tú de alguna manera quieres ser un arquitecto artista, la puedes liar. Entonces, el tema es convivir con el arte sin de alguna manera querer que tu ego, mostrar tu ego de una manera como un artista se puede permitir el lujo, porque al final no es un elemento de uso exclusivo, sino que la arquitectura normalmente pertenece a mucha gente y hay toda una sociedad alrededor que va a participar de eso que se estás haciendo, con lo cual tu mirada tiene que ser mucho más humilde y no pretender hacer una especie de fantasmada, ¿no? Eso se dice en español, no sé si en argentino se entiende la palabra. Bueno, sí. Obra icónica, deslumbrante, al final hay mucho ego por ahí perdido y no lleva nada, acaba siendo una especie de edificio antidialogante y anti todo. Entonces, sí. En ese sentido tú vas caminando y vas experimentando, vas haciendo, y eso te va llevando hacia un recorrido, hacia un camino. Y yo estoy satisfecho, orgulloso, podría estarlo más también, pero al final es contentarse con lo que buenamente puedes hacer y
Y también dar gracias que a través de esta profesión he tenido la posibilidad de conocer diferentes culturas, diferentes sociedades y entender la mía y entenderme a mí desde fuera. Yo creo que es fundamental, ¿no? para poder luego intentar ser, no sé cómo decirlo, como generoso con la vida. Ok, muchas gracias. Igualmente sos vos y un grupo de arquitectos que seguramente te habrás ido haciendo socio en el camino, ¿no es cierto? O sea, no es que empezás vos solo como estudiante y decís, me voy a embarcar en esto, no, primero te buscas como un equipo, los aliados, y después vas viendo cómo vas haciendo los concursos y eso, ¿no? Los aliados son fundamentales. Para poder llegar donde se llega, solo no llegas a ningún lado. O sea, has de ir como... Bueno, eso, los aliados son fundamentales. Chicos, Toño, tengo muchas personas que están agradeciendo, algunos que ya han tenido que marchar, por ejemplo, Mari Chiavini, Silvia, creo que está diciendo aquí también, está agradeciendo, y otras personas más. Bueno, chicos, yo creo que fue bastante completo, bastante interesante y quería realmente agradecer muchísimo a Toño. Muchas gracias por disponer de tu tiempo y compartir con nosotros este proyecto tan chulo y tan importante para el mundo y para la sociedad. Gracias a ti. Espero no haber aburrido mucho. No, un placer escucharte, Toño, de verdad. Súper bien, Toño, gracias. Gracias, Toño. Quédate en la reunión porque Me tú estás motivas como para hacer anfitrión. concursos. Toño, no te vayas aún del Zoom, quédate un poco. ¿Vale? Toño, muchas gracias, Bueno, encantado. Adiós muchas a todos. Chao, gracias. Hasta la próxima. Yo voy a pasar el contacto de Toño. Si alguien me autorizas, Toño, a pasar tu mail, si la gente quiere enviar alguna cosa o no sé. Yo creo que está interesante, ¿no? Mantener el contacto. Sobre todo veo que hay gente del mundo de la arquitectura y puede ser interesante. ¿Sí? ¿Puedo pasar? ¿Tú pasas tu mail aquí en el chat? Sí, sí. ¿Lo pongo aquí? Sí, yo ya puse el nombre de tu estudio aquí arriba. AV62 Arquitectos, ¿correcto? Eso es. Bueno, y ahí ya tienen también la web, supongo, ¿no? También, claro. Esto no... Toño, está aquí invitado hasta mi padre para ver tu charla. Llegó un poco tarde, es verdad, pero está aquí, mira, Reinaldo. Hola, Reinaldo. No te escucha, pai, porque tu micrófono está en silencio, tu micrófono. Tienes que abrirlo ahí, un botón. Toño, entonces, ve si consigues ahora, encima de mi vídeo, clicar en el rincón de la derecha arriba y hacerme anfitrión. Pues no sé, no puedo, ¿eh? Es que no pone hacer anfitrión, no me pone nada.